Empecemos a tratar de definir qué es la migraña. La migraña es un desorden caracterizado por ataques episódicos de dolor de cabeza y síntomas asociados como náuseas, sensibilidad a la luz y a los ruidos. Es de tendencia hereditaria, es una condición severa e incapacitante, es la sexta causa de días vividos con discapacidad según la Organización Mundial de la Salud y la tercera en menores de 50 años. Tiene una prevalencia entre 15 y 18%, predomina en mujeres y afecta, como decía, significativamente la calidad de vida. ¿Dónde estaríamos parados en este momento? Sabemos que el mecanismo neuronal subyacente es absolutamente desconocido, pero sí es aceptado que la migraña involucra la activación del sistema trigémino vascular, así también como núcleos del tronco cerebral y núcleos diencefálicos. Podría ser considerada la migraña como un estado de sensibilidad cerebral alterada. Perdón, Para hablar de fisiopatología tenemos que tratar de repasar estos puntos. La base genética, el concepto de cerebro sensible, cuáles son los factores desencadenantes, el concepto de aura migrañosa y el dolor y las características del ataque agudo. En el consultorio nos enfrentamos con pacientes y es obvio la agregación familiar. La paciente que tiene su abuela, su madre y sus hijos, a veces con dolor de cabeza. Eso está demostrado también en estudios poblacionales. Se han hecho estudios en mellizos y es mucho más frecuente la migraña en aquellos mellizos monocigotas que los dicigotas. De hecho, el descubrimiento de determinados genes en la migraña hemipléjica familiar, que tiene a su vez 3 subtipos, permitió a profundizar este tipo de origen genético. En la migraña familiar tipo 1, el defecto está, no sé dónde es ahí, en el cromosoma 19p alfa 1, que lo que hace es regular la bomba de voltaje dependiente de los canales de calcio. La migraña familiar tipo 2 está en la ATPasa que regula la bomba de sodio-potasio y en la migraña familiar tipo 3 también es en la bomba de potasio. En realidad, ¿cuáles son las características de todos estos defectos genéticos? Es aquellas cosas que le dan la energía a la neurona. Sabemos que la migraña es absolutamente heterogénea, pero en estudios de genoma ampliado, como es el CHIWOS, sabemos que hay genes relacionados con la neurotransmisión glutamatérgica, con las vías sensibles al dolor, con el desarrollo neuronal y con la función vascular cerebral. De hecho, este gen, que tiene que ver con las vías sensibles al dolor, está expresado en más del 80% de los pacientes en países nórdicos, y en el África o en los pacientes africanos solamente está expresado en un 5 al 10%. Ese es un gen que tiene relación con la adaptación al frío, y evidentemente el ser humano pagó un precio para adaptarse a la migración. De hecho, yo tengo una amiga que es psicóloga de las que andan con las genealogías y dice que la migraña se le da a los migrantes. Esa es la concepción de esa rama de la psicología. Este es el gráfico clásico de un ataque de migraña. Este gráfico es del año 92, está expuesto por John Nathan Blau, y desde un estado de normalidad a otro estado de normalidad, el paciente pasaría por distintas fases. Una fase de pródromos, en algunos pacientes
aura, la fase de dolor, en algunos pacientes la etapa de resolución y después la etapa postdrómica o la resaca que expresan los pacientes. La pregunta que surge es si el cerebro del paciente con migraña es realmente normal entre las crisis. Y en realidad distintos estudios fueron demostrando y encontrando ciertas alteraciones. Si nos basamos en estudios estructurales, sabemos que a través de la resonancia magnética hay áreas de la sustancia gris cerebral que procesan el dolor, como la corteza cingulada anterior o la ínsula, que están con distintos tamaños. Y hay un aumento en el volumen de la sustancia gris de los núcleos caudados bilaterales. En otros estudios que ya no son estructurales sino son funcionales, se encontraron alteraciones metabólicas en la farmacología del receptor, hay hipometabolismo en áreas del procesamiento central, hay cambios estimulados del flujo sanguíneo, hay hiperexcitabilidad visual, auditiva y olfatoria. En estudios de reposo se encontró que la conectividad entre la sustancia gris periacueductal y varias áreas cerebrales está aumentada y eso explicaría el concepto de alodinia en el paciente migrañoso. En estudios mitocondriales se lo relaciona con el MELAS, es una de las características, y habría en la mitocondria del cerebro del migrañoso alteraciones en cuanto a la producción de energía. De hecho, bueno, en la charla que voy a hablar un poquitito más adelante, uno de los tratamientos no farmacológicos es la riboflavina, tratando de aumentar la energía mitocondrial. Habría disminución en el metabolismo del fosfato. Todo eso habla del concepto cerebro sensible en el migrañoso. Para redondear, habría menor concentración de magnesio en el cerebro del migrañoso, hay una elevación o elevada concentración de aminoácidos excitatorios, hay respuestas neurofisiológicas alteradas, hay un procesamiento visual incrementado y hay más frecuentemente cefaleas de tipo puntadas en pacientes migrañosos que en los otros pacientes. Seguimos avanzando en el cuadro clínico descrito por Blau y sabemos, perdón, acá me parece que me faltaba una, que aparecen los síntomas premonitorios. Los síntomas premonitorios son síntomas que aparecen horas antes de la fase de dolor. Muchos de esos síntomas a veces los confunden los pacientes con fenómenos desencadenantes. Esos síntomas pueden ser bostezos, estar muy bien, muy arriba o estar con alteraciones del estado de ánimo hacia abajo, más cansancio, más hambre, determinado deseo de determinados alimentos. Muchos de esos pacientes pueden predecir sus ataques en base a los síntomas previos. Y durante esos síntomas hay hipersensibilidad a la dopamina. De hecho, uno de los tratamientos, que bueno, seguramente hablarán más adelante, es bloqueantes del dopaminérgicos. La hipersensibilidad a los agonistas dopaminérgicos está manifestada que producen más bostezos en migrañosos que en pacientes o en controles. Esos pródromos pudieron ser detectados con estudios de resonancia funcional.
hay áreas del cerebro, del tronco cerebral y el diencéfalo que se van activando previamente a que el paciente experimente dolor. Yo no sé si está en esta, perdón, que me vaya así, está acá. Este estudio que se realizó en Alemania, en donde una paciente fue sometida durante 30 días consecutivas a una resonancia magnética funcional. Durante ese periodo la paciente experimentó 3 crisis o 3 ataques de migraña. Esas crisis no fueron tratadas, de hecho la paciente había expresado que no se le diera tratamiento, permitieron demostrar la activación de áreas cerebrales mucho antes de la fase de dolor. Todo esto no hace otra cosa que corroborar el origen cerebral del ataque de migrañoso. Esto es un estudio muy viejo, esto es del año 95. Ya Arne May ya había logrado algún avance con respecto a estos estudios. Otro estudio, pero esto ya desde el punto de vista de la observación clínica, y también implica al hipotálamo en la generación de los ataques, es la frecuencia de inicio de dolores más de día que tanto en los adultos como en los chicos que de noche. También el hipotálamo estaría implicado en esta explicación. Como factores desencadenantes, bueno, los pacientes relatan una serie de factores diferentes. El estrés y la ansiedad lo relatan casi todos. Alteraciones en la dieta, cambios hormonales, a veces el ejercicio físico, el sueño o la deprivación, el excesivo sueño o que duerman por demás o que tengan pocas horas de sueño también actúa como factor desencadenante. A veces los factores ambientales, determinados climas y determinado viento puede actuar como factor desencadenante. A veces el trauma físico puede actuar como desencadenante. Seguimos con la gráfica de Blau. Algunos pacientes, alrededor del 25%, experimentan un fenómeno de aura. El aura migrañosa es un fenómeno neurológico focal de comienzo gradual que se instala más allá de los 5 minutos, lo que nos permite diferenciarlo de un evento vascular que es súbito y que ocurre antes de los 5 minutos y que se extiende no más allá de los 60 minutos, a menos que haya más de un tipo de aura implicada. Como les decía, la experimentan 1/3 de los pacientes, son absolutamente reversibles los síntomas neurológicos focales, duran entre 5 y 60 minutos. El 26% pueden tener auras más prolongadas de 60 minutos y solamente menos del 5% el aura puede durar más de 4 horas. De hecho, el 4 horas es el tiempo límite que establece la Sociedad Internacional de Cefaleas. El aura visual es la más frecuente, dándose en el 90% de las veces, y se trataría de una onda transitoria de despolarización neuronal emparentada con la depresión propagada de Leao. Lasley, un neurofisiólogo, había calculado en su propia aura la velocidad con la que avanzaba a una velocidad de 3 milímetros por minuto. Existiría una onda de hiperemia inicial y después seguida por una oligoemia que se expande a esta velocidad. Esto es uno de los estudios de Leao. Estos estudios están del año 1944-1941. Y habitualmente la cefalea comienza cuando el flujo sanguíneo cerebral está disminuido. Este es un esquema del escotoma centellante que dibujó el neurofisiólogo, y acá vemos
cómo avanza la onda de despolarización con actividad cortical inhibida y flujo sanguíneo reducido, y una una velocidad de propagación de entre 2 y 6 milímetros por minuto. Hasta acá tratamos de ver cuál es el generador de la migraña, que en algunos pacientes existe fenómenos corticales, transitorios, pero todavía no hablamos del dolor. Y para tratar de explicar el dolor y las características del dolor, hay que recurrir a un esquema que en 1984 publicó Moskowitz con el nombre de sistema trigémino vascular. Alrededor de todas las arterias craneales, o todas las arterias, básicamente el cerebro no es sensible. Lo que es sensible son las arterias craneales, las arterias meningias, y todas están inervadas por el nervio trigémino, que tiene una rama aferente que llega a un núcleo trigémino, al complejo trigémino cervical, y del complejo trigémino cervical tiene una conducción antidrómica volviendo hacia el vaso, provocando un aumento en la liberación de sustancias vasoactivas con vasodilatación y la producción de una inflamación neurogénica estéril. En el transcurrir de esta señal dolorosa pasa por núcleos que le va dando características al dolor. Antiguamente existía lo que se denomina la teoría vascular de la migraña. Se decía que durante un fenómeno de vasoconstricción se producían los síntomas neurológicos focales, y la vasodilatación consecuente a esa vasoconstricción producía la fase de dolor. Pero la teoría vascular no explica los síntomas premonitorios que experimentan más del 80% de los pacientes, que los estudios de flujo sanguíneo cerebral demuestran que la etapa de la cefalea comienza en la etapa de oligoemia, que hay drogas efectivas en el tratamiento de la migraña que no tienen efecto vascular, como las drogas antiinflamatorias, y que la mayoría de los pacientes no tienen aura. Este estudio fue realizado por Olesen y el grupo de Olesen, en donde inyectaban intracarotídeamente xenón radioactiva, y demostraron que el flujo sanguíneo cerebral durante la aura y la primera parte de la cefalea se mantenía bajo, y que recién la vasodilatación y el hiperflujo aparece posteriormente. Entonces se da origen a otra teoría, que es la teoría neurovascular. Entonces, actualmente la migraña es considerada un síndrome de dolor neurovascular, con dolor referido desde la dura madre y los vasos sanguíneos, existiendo una extravasación de proteínas plasmáticas y neuropépticos, y también tenemos que hablar del procesamiento neural central. Volvemos al sistema trigémino vascular, volvemos a hablar del complejo trigémino cervical, que explica parte de la sintomatología que experimenta el paciente. Muchos pacientes, antes de tener su dolor de cabeza, empiezan, no, esto debe ser una contractura cervical, porque empieza con el dolor acá y después se generaliza. Horas antes. Ese dolor pasa por los núcleos del tronco cerebral, pasa por hipotálamo, pasa por tálamo, va a la corteza premotora, va a la corteza sensitiva. Esto explica por qué el paciente le cuesta concentrarse, encuentra lentitud, se encuentran lentos. Hay un componente afectivo muy importante, producto de su paso por el tálamo.
A lo largo de todo este desarrollo en la investigación, se empezaron a estudiar sustancias químicas, neurotransmisores. Las fibras sensoriales trigeminales se manejan básicamente con este tipo de neurotransmisores. El péptido relacionado con el gen de la calcitonina, la sustancia P, la neuroquinina A, el péptido activador de la adenilciclasa pituitaria, el PACAP, la óxido nítrico sintetasa. También las fibras nerviosas parasimpáticas están como neurotransmisor el polipéptido intestinal vasoactivo, el PACAP, el neuropéptido I, la acetilcolina y la óxido nítrico sintetasa. Y las fibras nerviosas simpáticas lo hacen expresando norepinefrina, neuropéptido I y ATP. ¿Y por qué viene al caso todos estos neuropéptidos? Porque es ahí, está en estos neuropéptidos la búsqueda de los tratamientos. Se sabe que la activación de este sistema trigémino vascular promueve la liberación de neuropéptidos, de fundamentalmente CGRP y sustancia P. Esa extravasación de proteínas plasmáticas puede ser producido, bueno, en la rata a través de estimulación eléctrica. Hay modelos animales y hay modelos provocados con sustancias químicas. Esta extravasación de proteínas plasmáticas puede ser inhibida por distintas sustancias químicas, desde la ergotamina, indometacina, los triptanes, antagonistas de la sustancia P, antagonistas GABA. Ese proceso inflamatorio que se da en las arterias meningias puede estar involucrada en la intensificación del dolor y lo que explica parte de los síntomas clínicos del dolor migrañoso. Es un dolor de cualidad pulsátil, es un dolor que se exacerba con el aumento del movimiento, el aumento de la presión intracraneal en la maniobra de Valsalva. Siguiendo con la investigación de los neuropéptidos, a nivel de la liberación de sustancia P y CGRP, se demostró que el CGRP está aumentado en la vena yugular en el ataque, pero no así la sustancia P. Esto iba delimitando un poco la investigación. En otros estudios se demostró que infusiones del CGRP podían gatillar cefaleas y migrañas. El CGRP es un neuropéptido ampliamente extendido, no solo está en el cerebro, sino también está en el sistema nervioso periférico y en otros órganos. Pero básicamente su función más estudiada está en el sistema nervioso central. Cuando el CGRP se une al receptor es un dilatador potente de los vasos sanguíneos y genera inflamación neurogénica. Y un poco esta es la historia que transitamos casi todos los que nos dedicamos a dolor de cabeza desde el año 82 hasta nuestros días. Se descubre el CGRP en 1982, ya en el 84 se considera que juega un rol importante en la migraña. Se libera en cantidades significativas en un ataque de migraña. Por alrededor de los 90 se demuestra que el sumatriptán, el triptán madre de la familia, actúa provocando disminución de la liberación del CGRP. Entonces se empezó a pensar en bloquear al CGRP. En un principio con algunas sustancias por vía oral, los llamados gepantes. De esas sustancias, algunas no pudieron seguir desarrollándose por pruebas o por problemas de toxicidad hepática. Entonces se pensó en la posibilidad de bloquear a esos, al CGRP, ya sea al ligando del CGRP o al receptor del CGRP,
porque el CGRP explica casi todas estas cuestiones de la fisiopatología de la migraña. Activa los nociceptores, está implicado en la depresión cortical propagada, está implicada en la liberación de los neuropéptidos, sensibiliza en la sensibilización central del cerebro, en los fenómenos de vasodilatación e inflamación neurogénica. El CGRP actúa a través de un receptor. Ese receptor está compuesto de dos partes. El receptor propiamente dicho, que es el receptor similar a la calcitonina, y una proteína modificadora. Solamente la asociación del receptor y la proteína produce un receptor funcional. Entonces uno puede bloquear a la sustancia, al ligando, o bloquear, acá por ejemplo el galcanezumab bloquea el ligando, el erenumab bloquea el receptor. Entonces, se han diseñado los 4 anticuerpos monoclonales, Galca, Epti y fremanezumab, que bloquean al ligando, y uno que bloquea el receptor, que es el erenumab. ¿Cuál sería el mecanismo de acción de las drogas antimigrañosas? A través del receptor 5-HT1B producir vasoconstricción craneal y disminuir la liberación de CGRP. Bloquear la extravasación de proteínas plasmáticas, bloquear la liberación de neuropéptidos con estos receptores, o inhibición del núcleo trigeminal con el receptor 5-HT1F. Todo esto viene a cuento porque parte de las estrategias de tratamiento están dirigidas. Los triptanes a estos receptores son agonistas de los receptores 5-HT1B y D, sirven para el tratamiento agudo. Los antagonistas del 5-HT2 sirven para la prevención. Los agonistas del 5-HT1F son la familia de los ditanes, no están todavía en nuestro país. Y bueno, posiblemente después comentarán los que han estado en el Congreso Mundial qué novedades hay acerca de estas drogas. Y después, aquellos fármacos destinados a los neuropéptidos son los gepantes o los anticuerpos monoclonales, drogas dirigidas contra la sustancia P y la neuroquinina A, la familia de los lanepitant y dapitant, contra el PACAP, que son los antagonistas del receptor, contra la óxido nítrico sintetasa no han avanzado, y contra una sustancia que son las orexinas tampoco ha avanzado mucho. Como para ir concluyendo, bueno, las vías de control central que están ubicadas en el tronco cerebral, con neuronas facilitadoras y neuronas inhibidoras. Dentro de este complejo es donde podría actuar, porque hay receptores cannabinoides, la posibilidad del cannabis en el tratamiento de la migraña. Y como para hacer un resumen de la fisiopatología, bueno, el dolor lo vamos a explicar a través de la activación del sistema trigémino vascular, las náuseas a través de la activación del núcleo caudal medial del tracto solitario, la hipersensibilidad a la luz, a los ruidos, al movimiento a través de la modulación anormal del tronco cerebral, y la aparición de ataques episódicos a través de una disfunción o una canalopatía.